Sean bienvenidos una vez más a este podcast llamado Textos Lúdicos, que la verdad ya ni me acuerdo en qué episodio vamos. Yo soy Luis León, soy el anfitrión de este queridísimo podcast, que no sé si es la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, o si van al corriente de la cantidad de episodios que se han sacado de este programa. Pero bueno, la verdad es que esto para mí es algo raro porque aunque salió un episodio la semana pasada de este podcast, la verdad es que no he grabado un episodio desde hace semanas porque había grabado muchos por adelantado. Y bueno, luego estoy muy ocupado, luego no tengo ganas de hacer nada con respecto a este podcast. Pero bueno, la verdad es que quiero hablar de temas, quiero sacar cosas. Y pues no sé, eventualmente mi plan es darle más promoción, pero ahorita es como un poco un proyecto secundario, terciario, cuartiario, no sé. Eso sí, me alegra que he visto buena respuesta. Digo, quizá no han llegado comentarios tal cual, pero me ha tocado leer de gente que me dicen que lo siguen escuchando, que les gusta. Hace poco vi que lo recomendó el Centro Multimedia de... Perdón, ahorita no tengo el nombre tal cual, pero lo recomendaron en Twitter y la verdad es que lo agradezco muchísimo. Y pues nada, sí, también muchas de esas cosas luego son o sea, se hacen más populares por recomendación de boca en boca. Ah, ya tengo el nombre, sí, el Centro Multimedia del CENART, espacio del CENART dedicado a la experimentación, investigación, formación y difusión de las prácticas artístico-culturales que involucran nuevas tecnologías. Bueno, pues ellos fueron los que recomendaron el podcast, así que se los agradezco muchísimo. Y bueno, también otro pequeño preámbulo, y creo que sirve como para adentrarnos a la temática del día de hoy, es que originalmente quería hacer un episodio hablando de las relaciones cómo están representadas las relaciones afectivas en los videojuegos. Y es que hay mucho de qué hablar. Pude hablado de muchas cosas, pero la verdad es que dije, bueno, es como un poco cliché. Y también quería invitar gente, y la verdad es que no me he organizado para invitarlos, así que una disculpa. Pero en el espíritu de la temática del día de hoy, vamos a hablar de algo que tal vez no se espera por las fechas o no coincide con el 14 de febrero, que es hablar de videojuegos punk. Ahora, ¿a qué nos referimos con videojuegos punk? Es más, ¿qué es lo punk, no? ¿Dónde nace lo punk? Lo punk se suele asociar mucho como a esta cuestión musical, ¿no? El punk rock, que tiene mucho que ver con Gran Bretaña, que nace en los 70s. Esta gente, ¿no? Como que iba en contra del gobierno, y como era muy de manifestación. Se vestía, o sea, fue el origen de muchos de los peinados que hoy en día como que se han vuelto muy icónicos, no sé cómo llamarles, como los picos parados, del cabello pintado. Todo esto la verdad es que siempre me ha interesado. Y bueno, quizá aunque yo nunca me he vestido así como punk o darketo, no sé, toda esa filosofía o toda esa forma de ver el mundo, no sé, la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y la verdad es que todo, o la razón de por qué grabo este episodio, también va muy de la mano con un libro que estuve leyendo que se llama Punk Playthings, algo así como cosas de juego punk, que es un libro que se escribió ya hace como unos 5 o 6 años y habla sobre cómo los videojuegos pueden ser punk, o cómo tenemos que ser punks para salirnos un poco de este canon establecido del videojuego. Y de nuevo, son muchas otras ideas que también siempre me han llamado la atención. De hecho, había un video en YouTube que es de... ¿Cómo se llama este canal? Writing of Games. Writing on Games. Ajá. Escribiendo sobre juegos, ¿no? Y hablaba también de esta concepción llamada Punk Games, ¿no? Ahora, para empezar, ¿cómo aplicamos lo punk a algo que va más allá del punk, ¿no? Porque, digo, luego esto es como una cuestión ya más, no sé si llamarla histórica, cultural, historiográfica.
Pero se dice que si algo hoy en día trata de adoptar ciertas características de un movimiento pasado, pues no es tal cual ese movimiento, sino una versión nueva de ese movimiento, un neopunk, ¿no? Podría ser. Pero tal como dice el libro de Punk Playthings, y yo me suscribo mucho a eso, lo punk no necesariamente tiene que ser como de, ay, bueno, vamos a vestirnos como se vestían ellos y tal, sino es más como una cuestión de actitud, ¿no? Una cuestión que va mucho de la mano con la filosofía de do it yourself, o hazlo tú mismo. No esperes a que alguien más lo haga, no dejes que como que no sigas los pasos del sistema y tal. Y suenan quizá muy adolescente, muy juvenil, pero da igual, o sea, de hecho, y es gran parte de lo que el libro aboga, gracias a esas filosofías es que se ha podido, ¿cómo decirlo? Se ha podido dar pasos a que el arte sea más democrático. Justamente, por un ejemplo que yo ya conocía mucho porque me gusta mucho esa historia, esa parte de la historia musical, que es de que justamente nace este record label, que se me olvidó cómo se dice en español, esta disquera independiente, ¿no? Que se llama Factory Records, que fue muy importante para, principalmente tuvo mucho que ver con los Sex Pistols, con Joy Division y New Order, ¿no? Bueno, en especial para mí Joy Division y New Order son como de mis bandas favoritas, o mi banda favorita, porque es una banda que comparte historia y justo los nominaron como banda conjunta ahora para el Rock and Roll Hall of Fame, pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo de ahorita, solo lo quería mencionar. El punto es que Factory Records fue esa disquera que como que estableció un mito. Se hizo una película que no he podido ver, que se llama 24 Hour Party People, que cuenta la historia de esta disquera, por qué fue tan importante y pues otras disqueras que han surgido desde entonces, o más bien otras distribuidoras independientes que han surgido desde entonces, que han seguido ese ejemplo, ¿no? Después pone el ejemplo, ¿no? En otros medios, principalmente en videojuegos, como por ejemplo de Devolver Digital. Que Devolver Digital es este publisher que ha sacado muchos juegos entre comillados independientes. Que bueno, si nos ponemos a discutir el significado de la palabra y qué conlleva, pues técnicamente todos estos juegos no son independientes porque hay un publisher detrás, ¿no? Pero aún así la figura del distribuidor independiente es más que nada de, bueno, vamos a sacar proyectos pequeños que de cualquier otra manera no hubieran tenido una voz. Y vamos a hacerlo de una manera pues punk. De hecho, Devolver Digital es muy punk porque si han visto sus conferencias, y digo conferencias entre comillas, de la E3, siguen completamente este patrón de burlarse de la industria, de decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer lo que queramos. Obviamente tienen que responder a un mercado. Y digo, finalmente, por más punk que seas y por más bueno, no, eso es muy discutible. Iba a decir que por más punk que fueras, tienes que responder a ciertas cosas o ciertos patrones. Pero yo creo que eso va más del lado de si quieres ser un distribuidor, ¿no? Pero el creador punk idealmente no le responde a nadie. Es más una manifestación del espíritu, del alma creativa. Y sí, pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con videojuegos? ¿O es posible que un videojuego realmente pueda ser una manifestación artística sin tener que responder a necesidades del mercado? Sí, por supuesto que sí. Esto es algo en lo que le he dado muchas vueltas últimamente en la cabeza. De cómo hay, pues sí, videojuegos que se tienen que adaptar mucho a las necesidades del mercado, que hay que estudiar cuáles son las tendencias y establecer un modelo de negocio. Y todo eso es muy valioso, no estoy diciendo que no, de hecho es muy importante, y más si van a trabajar formalmente haciendo videojuegos, como es mi caso. Bueno, yo trabajo en un estudio como diseñador de videojuegos y muchos días nos estamos rompiendo la cabeza diciendo, bueno, es que hay que ponerle atención al marketing, hay que pensar en nuestras audiencias, hay que pensar a futuro cómo vamos a crecer, qué vamos a hacer. Pero yo en lo personal compenso todo eso haciendo videojuegos como hobby, en mi tiempo libre, que no quiero que respondan absolutamente nadie. Y que yo los pienso como, bueno, ¿sabes qué? Si en este juego del trabajo tengo que hacer una interfaz que es como completamente
¿cómo decirlo? Que es como... que cumple con los estándares de lo que debería ser una interfaz y todo esto. En los juegos que yo hago, digo, ¿sabes qué? Quiero hacerlo diferente, quiero hacerlo de otra manera. Quiero explorar otras opciones de videojuego. Porque, y digo, eso no es algo que solo dice el libro, es algo que se dice en otras partes y es muy cierto. La cuestión de hacer videojuegos es como muy... Bueno, para empezar es muy interesante, si no, no lo estaría haciendo. Es difícil, es muy difícil, pero a veces parece muy contradictorio, ¿no? Porque, para empezar, bueno, lo que yo hago es diseño de juegos, ¿no? Y eso es algo que se nos recalcaba mucho en la carrera, ¿no? Si tienen que diseñar. Y diseñar es responder a ciertas necesidades de algo que se está pidiendo. Tiene que ser algo funcional, tiene que ser algo utilizable por la persona que lo va a jugar o lo va a manipular. Y en ese sentido, un videojuego tiene que ser completamente jugable. O esto es como el estándar, esto es lo esperado, esto es lo que debería ser. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres hacer un videojuego que es como inutilizable? Entonces dirían, bueno, no es un buen videojuego, no está bien diseñado, no es divertido. Pero hay juegos que van en contra de muchas de estas cosas. Hay juegos que pueden ser frustrantes. Hay juegos que hasta se dice, ¿no?, que son diseñados para ser frustrantes. Y me acuerdo que yo tenía como estas pláticas con profesores que decían, no, es que un videojuego tiene que ser divertido, un juego tiene que ser entretenido, porque si es frustrante no es un juego. Y bueno, o sea, ahí ya nos tendremos que meter en teorías de qué es la diversión, qué es divertido para mí y para ti, entender la diversión más allá de algo que es, no sé, tal vez gracioso o asociado a algo infantil. Y más bien podremos usar la palabra entretenimiento. Pero ahora, si un videojuego de cualquier manera tiene que ser entretenido, ¿cómo podemos llegar a manifestaciones culturales como las que se han explorado en otros medios, ¿no? Veas una pintura, no sé, como las de Pollock, ¿no? Las pinturas de Kandinsky. O cómo vamos a hacer música punk, ¿no? Por ejemplo, la música punk es muy disonante para mucha gente. Pero esa es la cosa, para mucha gente, para otras no lo es. Para mucha gente, la música punk, lo post-punk, es un hogar. Y así como están esas manifestaciones que siempre le van a llegar a un nicho, también con un videojuego pasa lo mismo, ¿no? Los juegos que he hecho les han llamado la atención a ciertas personas. Tal vez también es porque no he promocionado lo suficiente esos juegos y no han llegado tan lejos como pudieron haberlo hecho, ¿no? Pero seguramente va a haber un nicho. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos tanta oferta, tantas cosas y hay tanta gente en el mundo que probablemente va a haber un grupo de personas a las que les va a resonar lo que estás haciendo. Pero nada de eso es realmente nuevo, y no solamente por hablar del movimiento punk de los 70s o cómo resucitó entre comillas en la música de los 2000s, sino que también quería traer otro tema sobre la mesa más histórico, ¿no? También en el libro de Replay, es un libro sobre historia de los videojuegos, habla de la importancia que tuvieron los videojuegos ingleses justamente de los 80s. Y digo, remarqué la palabra ingleses porque pues justamente de ahí viene la parte punk, ¿no? Cuando se habla del famoso crash de los videojuegos, se suele ignorar que en otras partes del mundo los videojuegos seguían muy activos, solamente que de otras maneras que no involucraban necesariamente a Atari. Mediados de los 80s tenemos plataformas como el ZX Spectrum, donde salen muchos videojuegos en Inglaterra. Como, bueno, justamente tengo un video en mi canal de YouTube donde hablo de Deus Ex Machina. No Deus Ex, el del año 2000, ese es mucho después, sino Deus Ex Machina. Y de hecho lo jugué hace poco, bueno, no, ya tiene años, pero está en Steam. Y Deus Ex Machina es un juego súper interesante, porque va en contra de todo lo que tú esperarías de un videojuego de esa época. No es un juego realmente, entre comillas, entretenido. No es un juego con mecánicas que puedas dominar. Es más como una secuencia interactiva que dura 1 hora, que sí tiene como ciertos retos, pero es más como un juego poético que va dirigido a la historia,
es como la historia de un nacimiento y luego la muerte, y tiene como temas políticos, y el soundtrack es como de Pink Floyd, o sea, no es Pink Floyd, pero suena a Pink Floyd. Y dices, wow, o sea, este juego salió en 1983 y parece un videojuego que lo pudieron haber hecho hoy. Y sí, o sea, los videojuegos siempre han tenido esas cualidades expresivas. Justamente hay una frase que está en este libro de Punk Playthings que dice algo así como, bueno, es de Jenova Chen, el diseñador de Journey, que dice, ¿qué pasa con los videojuegos? Que muchos adultos los dejan porque los videojuegos no expresan, no tienen el mismo... la misma gama de posibilidades o temas o expresiones que tiene el cine y, no sé, la literatura. Ahora, yo sé que esto no es cierto. Y ya cuando puse esa imagen en Twitter, vamos a aclarar, porque Twitter nunca va a ser la mejor plataforma para discutir. Y esto ya me debía quedar claro, me debía haber quedado claro desde hace mucho. Pero bueno, el punto es que, pues sí, nos decían, oye, eso no es cierto. Los videojuegos desde sus inicios han sido muy expresivos. Es mentira de eso, no sé qué. O sea, sí, o sea, los videojuegos, estoy completamente de acuerdo. Tenemos juegos como Missile Command, tenemos Colossal Cave Adventure en los 70, las aventuras de texto, Planetfall y tal. Pero a mí lo que siempre me ha resaltado de ese tipo de frases es que simplemente esa es la percepción general que se puede tener de los videojuegos a hoy en día. Y es cierto que se ha expandido mucho o ha mejorado, o no sé si podemos llamar mejorar la percepción de los videojuegos. Se han vuelto más universales y más tras la pandemia, ¿no? Porque tras la pandemia tenemos que mucha gente empezó a jugar videojuegos que jamás lo hubieran hecho y les gustan ahora, ¿no? Pero sigue habiendo una noción de que los videojuegos son Fortnite o que son simplemente como cuestiones muy para entretenerse. O entretenerse en un sentido muy, no sé, tal vez mucha gente lo puede ver muy vacuo. Y sí, por ejemplo, ¿no? Me pasa con una amiga que, bueno, de hecho, quería traer también a colación la serie de Last of Us. Aunque me gustaría más adelante discutirla ya en el contexto de como una adaptación y tal. Pero algo que me gusta de la serie de Last of Us es que, ignorando ahorita los debates de si funciona como adaptación, qué nos dice de los videojuegos y la transmedia y tal, es que ha presentado esta clase de juegos a más gente. Y mucha gente que tal vez pudo haber dicho como, no, es que yo jamás me hubiera imaginado que un videojuego tuviera una historia así. Pues ahora lo van a saber. Y esa es la cosa, ¿no? Que mucha gente simplemente no tiene la noción de que existen juegos así. No es que los videojuegos no puedan expresar esas cosas, no es que no lo hayan hecho ya y desde sus inicios, sino que sigue siendo como algo muy desconocido. Y genuinamente en este contexto se puede decir que muchas de esas expresiones como Deus Ex Machina o este juego llamado Meguilo que salió en Francia, que también era como algo que verías tal vez como de un juego independiente de hoy en día, pero salió en ese momento y tal. Todos estos juegos son punk simplemente porque van en contra de estas expectativas de lo que puede ser un juego. O sabes que en vez de que tenga que ver mecánicas de disparos, en vez de que tenga que ver acción, vamos a enfocarnos en el drama, vamos a enfocarnos en otros verbos, vamos a enfocarnos en otro tipo de interacciones. Justamente me pasaba ahora que fue el Nintendo Direct, que, bueno, hubo un Nintendo Direct hace poco que salió un juego de moda. Creo que se llama Fashion Designer, no sé qué. Y a mí me encantó la idea. Dije, wow, un juego que es como una especie de RPG, pero de moda. ¡Qué genial! O sea, tengamos más expresiones de juegos. Y la recámara en la que lo estaba viendo, creo que una persona volteó a verme como, ¿ese juego te interesa de verdad? Y claro, me encanta, me fascina que haya otras propuestas de juegos. No solamente que sean los típicos 3 juegos que siempre salen, tal vez de peleas, tal vez de shooters, en fin. A veces me cansa mucho hablar de estos temas porque desde que me empezaron a gustar los videojuegos, bueno, desde que empecé a clavarme en los videojuegos como hobby, como actividad profesional, como le quieran llamar, desde hace ya muchos años, este es un discurso que tal vez llevo repitiendo mucho tiempo y llega un momento en el que honestamente me cansa mucho y digo,
¿Cuánto tiempo más vamos a tener que decir estas cosas y hablar sobre estas cosas? Pero luego pues me sigo encontrando con estas nociones de lo que todavía se entiende como un videojuego y digo, bueno, pues tal vez sí va a ser necesario seguir sonando como disco rayado y tener que decirlas y tener que abogar por esas cosas y tener que hacerlas, ¿no? Tener que hacer estos videojuegos y mostrar otras posibilidades de juego. Y nuevo, no es porque tenga algo de malo hacer el Mario Kart, o hacer el juego de peleas, o hacer el shooter, y más si están bien hechos, ¿no? Justamente yo grabé 2 episodios sobre Doom, y Doom justamente entra muy bien en este episodio, porque Doom también es un juego punk. En el sentido que hoy en día Doom es un juego muy replicado, que sentó una base que ha sido replicada y replicada y replicada. Pero en su momento Doom iba en contra, tomó el lado izquierdo de la carretera, ¿no? Y se fue por otro lugar que coincidió en que detonó una gran fanaticada. Pero en su momento, o sea, Doom fue como de wow, o sea, esto es un juego hiperviolento, es un juego que, hasta, bueno, o sea, no sé, o sea, vamos a exagerarlo, pero adora a Satán y se trata de matar gente y matar demonios. Eso en ese momento fue muy rompedor. ¿Por qué? Porque era algo que no se había hecho. También digo, vamos a tomar el contexto de que el modelo de distribución también fue super punk. Fue de, vamos a sacar el primer episodio gratis y ya, o sea, y luego pueden ir a descargar el resto, pero la forma en la que se distribuyó el juego, la forma en la que la gente podía tomar el juego y sacar nuevos niveles, todo eso fue punk. Y Doom respiraba ese aura. Y si hoy en día se ha perdido mucho, tenemos que, bueno, Doom Eternal es un juego que es como súper triple A, en el sentido de que hasta tenías como estas recompensas diarias y te daban skins y no sé qué. Pero, bueno, eso es lo que pasa siempre en la historia de un movimiento, digo, de una expresión cultural, un arte, un entretenimiento. Al inicio, bueno, las cosas que rompen pues claramente van en contra de lo establecido y esas cosas eventualmente se vuelven canon, se vuelven estándares, ¿no? Pasó en algún momento con la pintura, con las vanguardias, el impresionismo, el cubismo, el fauvismo, todo esto fue rompedor en su momento, iba en contra de todo lo que había estado establecido hasta ese momento y hoy en día eso es lo que se estudia, eso es lo que es el canon histórico del arte. Y las cosas que se están haciendo hoy en día, o muchas cosas que se hacen hoy en día, tal vez van en contra de esa escuela y se vuelve a repetir el ciclo. Es un ciclo interminable. Y cuando uno entiende ese ciclo, pues no es que puedas escapar de él, pero creo que ayuda para dejar como de... O bueno, para tener simplemente otra visión de cómo son las cosas y lo que se puede hacer. Y aplicando esto a videojuegos... bueno, aquí regresando al rant de cuando haces un videojuego tienes que respetar como ciertas heurísticas, ciertas cosas de UX, tienes que testear para que sea funcional y tienes que asegurarte que esto y el otro y el otro y el otro y que esto sea entendible, que tenga el tutorial y que tenga la noción y bla 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 bla. Sí, está muy bien, pero si siempre seguimos las mismas reglas y si siempre seguimos las mismas formas de hacer las cosas, ¿en qué momento se da un cambio? ¿En qué momento llega ese Doom que dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer todo diferente a lo que nos vienen enseñando y de pronto, ¡pum!, ese juego va a estallar. Entiendo muy bien y digo, justamente yo mismo lo digo, ¿no? O sea, tampoco es que podamos andar por la vida tomando tantos riesgos. Siempre, bueno, depende en qué estado esté, bueno, o sea, estado general, ¿no? De vida, no estado de la república, pero van a haber muchos factores que tal vez no te vayan a dejar simplemente ir experimentando así por la vida. Por algo, pues esto se ha industrializado, se tiene que, bueno, la forma más segura de tener un ingreso, un retorno económico, es tratar de jugar a la segura. Pero incluso eso es muy cuestionable. Es algo que ha sido cuestionado en el sentido que incluso estudios grandísimos que tratan de seguir el libro al pie de la letra terminan quebrando. ¿Por qué? Porque el mercado es muy volátil, las audiencias son muy volátiles,
Nunca sabes la cantidad de factores que pueden intervenir entre que empiezas a desarrollar un juego y en lo que sale. Ahora mismo me acuerdo del episodio sobre la crítica de juegos. Y por ejemplo hay un caso como el de Prey 2017, que fue un juego que cuando salió, por ciertos bugs que tenía, le pusieron 7, 5, 4. ¿Y qué pasó? El juego lo parcharon tal vez un mes después. Y hoy en día, la gente que lo ha jugado dice es de los mejores videojuegos de la generación pasada. Pero simplemente esa recepción que tuvo en el momento afectó muchísimas de sus ventas. Y ¡pum! O sea, fue un gran golpe para Arcane. Y para Rafael Colantonio, que luego se salió, hizo Weird West y tal, cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que quiero expresar aquí? Yo digo que está bien conocer las bases para hacer juegos. Creo que, o sea, hay que saber muy bien esos procesos de hacer playtesting, de establecer objetivos de testeo, generar estas encuestas o formularios o estas entrevistas para recibir la información e iterar en el producto y establecer la audiencia objetivo y planificar el marketing y tener un modelo de negocio. Sí, estoy completamente de acuerdo, y más cuando tienes que vivir de esto. Pero también abogo completamente por videojuegos que no les importa absolutamente eso y hagan lo que quieran hacer, de verdad. Yo sí creo que a veces hay que tomar todas esas reglas y tirarlas a la basura, ser punks, ser rebeldes y decir, yo quiero hacer un juego que no se ha hecho antes o que va en contra de lo que la gente espera que pueda ser un videojuego. Porque si no, simplemente estamos hablando de un estancamiento y de un ¿a dónde vamos después? ¿Qué sigue? ¿Cuál va a ser no sé, el siguiente Minecraft? ¿El siguiente Deus Ex Machina? ¿El siguiente Deus Ex del año 2000? ¿El siguiente lo que quieras, no? Y me da igual, de verdad ya me da igual cuando si alguien llega y me dice como, no, es que tienes que pensar, no, ¿sabes qué? No, o sea, tal vez quizá ahorita porque yo estoy en una muy buena posición en la que puedo combinar ambas formas de pensamiento. Pero yo sí creo que a veces debemos decir, ¿sabes qué? Los juegos no siempre tienen que ser de esta manera. Podemos pensar en otras formas de hacer estos proyectos y hacerlos. Y regresando a la noción del diseño, justamente pienso mucho en la arquitectura, ¿no? En la arquitectura porque es considerada una de las 7 bellas artes, e incluso creo que es Paul Valéry que dice que es la máxima de las bellas artes, porque no solamente es una obra que puedes contemplar, sino en la que puedes tú vivir, o que puedes habitar, que puedes explorar, ¿no? La cosa con la arquitectura es que tiene que ser funcional. En eso creo que se parece mucho a los videojuegos, ¿no? No se tiene que caer porque si no, pues ¿de qué sirve, no? Un edificio que se cae y no puedes recorrer, ¿no? Si no sería una escultura gigante y ya está. Y en ese sentido, pues sí, o sea, hay cosas que el videojuego como producto de software debe tener, ¿no? Bueno, o sea, mínimo que se pueda abrir el juego, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo. Mínimo que se pueda abrir, que se pueda controlar, pero todo siempre con las intenciones que el desarrollador le pudo haber dado. ¿Qué tal que era parte de tu intención como desarrollador que cuando abras el juego se cierra y luego se vuelve a abrir como para confundir al jugador? Y luego que le quieras dar clic a algo pero tal vez no le das clic. Y sí puede ser frustrante, pero ¿qué tal que tú quieres que sea frustrante? Y me acuerdo de mis clases de UX, ¿no? Que decían como, no, es que no puedes hacer cosas que sean frustrantes intencionalmente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, esa es la mayor pregunta que quiero hacer el día de hoy. ¿Por qué no hacer las cosas de otra manera? Y lo bueno es que hoy en día hay plataformas en las que uno puede hacer todo ese tipo de cosas. Tú puedes entrar a Itch.io y encontrar N cantidad de proyectos que van en contra de lo establecido. N cantidad de proyectos que tú los abres y tal vez no funcionan. N cantidad de proyectos que tú esperas una interacción y es otra cosa. Que tienen otros verbos, que tienen otras formas de hacer las cosas. Que tratan N cantidad de temáticas. Yo muchas veces entro a Itch.io y digo, wow, o sea, la cantidad de juegos que me llaman tanto la atención. Que a veces hasta me da
no, bueno, ajá, como estos celos artísticos, de cierta manera, como wow, o sea, qué genial que esas personas tuvieron el tiempo de hacer este proyecto, que tuvieron la iniciativa de hacerlo. Y me pongo a pensar también la cantidad de cosas que yo quiero hacer, o que me hubiera gustado hacer, o bueno, no que, ajá, o sea, yo sé que todavía puedo hacerlas, pero lo que voy es que, o bueno, en algún momento pude haber tenido ciertas ideas de cosas que me hubiera gustado hacer, pero tal vez hoy en día ya no me llaman tanto la atención. Pero entro a estas páginas y veo que hay gente que está haciendo estas cosas. Y lo genial es que también los videojuegos hoy en día son más fáciles de hacer. Fáciles en el sentido de que hay más accesibilidad a los game engines, que hay muchos recursos de páginas de internet, tutoriales de YouTube. Y lo genial de esta democratización es que entran nuevas voces, que entran personas con otros trasfondos, que entran personas que tal vez tienen bagajes de otros aspectos culturales o no culturales, y que dicen, ¿saben qué? Yo quiero hacer un videojuego, y el hecho de hacer este videojuego sin tener estas bases necesariamente en la creación de videojuegos o de jugar muchos videojuegos, pues van a empezar a hacer otra clase de proyectos. Y juegos que son extremadamente raros en un sentido bueno, lo digo en un sentido positivo. Son juegos que van en contra de lo que tú esperarías ver en un Fortnite, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Ahora distribuir esos juegos, hacer que la gente sepa que existen estas cosas y que digan, wow, hay juegos punk, hay juegos con otras formas de expresión. Justamente creo que fue en mi taller de literatura que nos poníamos a hablar de cómo hasta la fecha hay gente que dice, bueno, ¿qué es la poesía? Eso no es poesía, esto sí es poesía. Y yo le decía al profesor, pues qué curioso, porque en los videojuegos pasa exactamente lo mismo. Hay constantemente debates de que eso no es un juego, eso sí es un juego. Y finalmente mi conclusión, al menos de momento en este periodo de mi vida, es decir, ¿sabes qué? Me da igual. Ya me cansé de discutir qué es un videojuego y qué no es un videojuego. Para mí la respuesta más fácil, que me encantó una vez que leí un artículo sobre eso en internet, una desarrolladora, o creo que un desarrollador, decía, ¿qué es un videojuego? Lo sabré cuando lo vea. Y eso es un poco mi actitud en el momento, ¿no? O sea, yo veo algo interactivo, algo que es de exploración virtual, lo que sea, bueno, sí, ya es un videojuego, lo que sea. No quiero detenerme y decir, no, es que tiene que tener mecánicas de esta manera o de la otra. ¿Sabes qué? Tú pónmelo, quiero ver qué hiciste, quiero ver qué está expresando esta cosa, este producto, este elemento, esta cuestión cultural, artística, lo que tú quieras. No solo quiero experimentarlo y sorprenderme, porque a la fecha sigo viendo proyectos que digo, wow, o sea, ¿cómo pensó en esto? O qué genial que tuvo la oportunidad de hacer esto. Pero bueno, no sé si haya mucho más que decir. Tal vez hablar un poco más del libro de Punk Playthings, que termina diciendo, podemos hacer juegos diferentes y encima que sean rentables. Digo, justamente, bueno, ahorita dije, ¿no? Que ahorita estoy en un punto donde prefiero hacer juegos que tal vez son más hobbyistas, que no necesariamente tengan que vender algo. Pero se puede. Vea, el caso de Doom fue más o menos así. Fue un juego que los desarrolladores quisieron hacer porque lo querían hacer, no pensaron en nadie más, pero se vendió como pan caliente y ahora es una leyenda de los videojuegos. Y es ahí donde entran los nichos, es ahí donde entra esta parte de decir, bueno, o sea, ¿cómo le llego a esta gente que tal vez les pueda llamar la atención? Y es ahí donde tal vez sí podemos tomar en cuenta estas bases que se han sentado bueno, cómo funciona el mercado, qué canales puedo encontrar. Pero aún así no hay nada totalmente escrito. La campaña de publicidad de un juego va a ser necesariamente muy distinta a la de otro juego. Ahora mismo pienso, ¿no? Como en proyectos, bueno, tendría que pensar en uno específico, ¿no? Pero juegos que tal vez no dicen mucho, juegos que dicen mucho, no sé. Hay una posibilidad de combinatoria totalmente infinita de cosas que podemos hacer, que podemos intentar. La cosa es
Siempre y cuando pues esto no nos ponga en riesgo de morirnos de hambre, pues adelante, ¿no? Ay, no sé, tal vez este episodio va a ser muy controversial. Si a un diseñador de juegos lo llega a escuchar, a un desarrollador de juegos, aún así, díganme lo que piensan. Yo no me muevo de este lugar a decir, hagamos cosas completamente diferentes, rompamos las reglas. No hay que seguir el manual de diseño de juegos al pie de la letra. Porque si no, pues ya, o sea, cerremos, clausuremos los videojuegos, dejemos de hacer juegos. Porque de por sí el juego es una actividad completamente libre. Y si no jugamos cuando hacemos juegos, entonces pues yo creo que no hagamos juegos, ¿no? Simplemente, no hagamos juegos. Pero bueno, esto fue Textos Lúdicos. Este episodio trató sobre videojuegos punk. Me gustaría saber lo que piensan. ¿Cuál es un videojuego punk en el que ustedes pueden pensar? Se me olvidó hablar como por ejemplo de juegos como los de Suda, creo que es Suda 51, Suari 65, estos juegos japoneses que también han ido en contra de muchas reglas, que hacen cosas que hubieran sido impensables cuando salieron. Han habido tantos juegos muy raros, Katamari Damacy, no sé, ahorita tendría que meterme a ver como mi lista de juegos, ¿no? Bueno, como juegos que he jugado. Pero ustedes coméntenme cuáles son juegos que a ustedes les gustan, por qué, juegos que ustedes consideren punk. O si creen que lo que estoy diciendo hace sentido, que mejor no hagamos juegos punk, que mejor hagamos juegos que respeten las reglas del mercado. No lo sé. Ahí están está mi inbox abierto en Instagram, en Twitter, en donde ustedes gusten, me pueden mandar un correo. Ahí está mi página, luisleon.com.mx. Pueden seguir Textos Lúdicos en Instagram, en Twitter. Pueden seguir mis redes sociales, están ancladas en las páginas de Textos Lúdicos. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado y tengan un bonito día. Hasta luego.